2 ramos de flores adornaban la cabecera de la cama donde yacía el cadáver de Pol Pot en su último refugio de la frontera tailandesa con Camboya. Solo 7 periodistas fueron autorizados a ver y retratar el cuerpo sin vida del viejo tirano que sumió a Camboya en las tinieblas de un fascismo rojo cuyos horrores desbordan los límites humanos. Pol Pot fue el último gran verdugo del atormentado siglo XX, y su obra política al frente de los Khmeres rojos parece fruto de la imaginación delirante de un novelista que pretendiese sobrepasar las pesadillas de Orwell. Pol Pot se llamaba en realidad Salot Sar. De joven fue un mal estudiante becado en la Sorbona, donde se aficionó a la poesía de Verlaine y las tesis de Stalin. Convertido al maoísmo radical, dirigió una revolución alienada sin un solo escrito teórico que inmoló a más de 1 millón de personas en solo 3 años de sangrienta utopía. Fue derrocado en 1978 y permaneció 20 años oculto en la selva, empuñando las armas hasta ser finalmente traicionado por sus propios cómplices. Varias veces se dijo que había muerto, la última hace menos de 1 año. Por eso se tomaron las huellas de su cadáver, para demostrar que aquel anciano había sido el gran verdugo de Camboya, el mayor asesino de Asia, con una herencia políticamente más perversa que las de Hitler o Stalin. Pol Pot ha sido incinerado y no tendrá monumento funerario alguno. Para evocar su amarga memoria bastarán los gigantescos panteones de sus víctimas, donde se amontonan las osamentas extraídas de las fosas comunes que los Khmeres rojos extendieron por todo el país. Algunas de ellas se han convertido en muestras del horror, con los restos humanos a la vista del público, como en este centro memorial abierto en las puertas de Phnom Penh. Los 9.000 cráneos apilados que se exhiben en este macabro museo del genocidio constituyen la más evidente de las acusaciones que pesan sobre Pol Pot. El terror polpotista produjo un insólito autogenocidio que exterminó a la 1/5 parte de su propio pueblo. Camboya, bajo el mando de Pol Pot, se convirtió en un infierno político. Camboya fue una nación próspera hasta que en 1970 un golpe de Estado patrocinado por la CIA derrocó a la monarquía neutralista de Norodom Sihanouk y la reemplazó por una dictadura militar, extendiendo sobre ella los efectos mortíferos de la guerra de Vietnam. Pol Pot acaudilló una rebelión comunista y para combatirla la aviación norteamericana bombardeó el país sin descanso durante 160 días y noches. Pero los sufrimientos de Camboya continuaron tras finalizar la guerra de Vietnam y su propia guerra civil, que causó cerca de 1 millón de muertos. La pesadilla se agudizó con el triunfo de los Khmeres rojos, que emprendieron un terrible experimento político. Las ciudades fueron evacuadas masivamente, formando gigantescas columnas humanas obligadas a caminar durante días sin recibir alimento alguno. La población quedó confinada en comunas agrarias, con jornadas de trabajo sin límite ni salario alguno, en régimen de esclavitud, para que en ellas naciera el hombre nuevo, soñado por Mao durante la Revolución Cultural. Las familias fueron separadas y se impusieron matrimonios forzosos. Dormitorios y comedores eran de uso colectivo. Se uniformó la vestimenta, se abolió la religión y se destruyeron los templos. Se suprimieron el correo y el teléfono, se prohibió el uso de bicicletas o vehículos a motor y se ordenó destruir todos los automóviles, excepto los coches oficiales. Todas las ciudades quedaron vacías, habitadas por un reducido número de funcionarios gubernamentales. Se suprimió la propiedad privada y, como fórmula mágica para acabar con el capitalismo, se dinamitó el Banco Central y se eliminó el dinero, volviendo a una primitiva economía de trueque. El despiadado voluntarismo de las comunas fue un fracaso, pero el miedo al castigo estatal hizo que se falsearan las cifras de producción. El país se hundió en la miseria y el régimen polpotista respondió al hambre, incrementando la represión con ejecuciones masivas.
Se desataron feroces purgas políticas y se exterminó a los intelectuales, dando primacía social a los analfabetos por entender que no estaban contaminados por la ideología capitalista. En el centro de interrogatorios de Tous-les-Lens se torturó y asesinó a 20.000 presos políticos. Las fotos extraídas de sus expedientes cubren las paredes del recinto. Entre ellas destacan mujeres embarazadas, ancianos y niños de muy pocos años con el terror pintado en los ojos. Finalmente, en enero de 1979, una invasión militar vietnamita puso fin al terror polpotista. Mientras Camboya recuperaba la normalidad civil, los Khmeres rojos se replegaron hasta la frontera de Tailandia para desde allí mantener una larga lucha guerrillera. Pol Pot desapareció en la jungla y durante más de 3 lustros se supo muy poco de él, aunque en varias ocasiones se rumoreó que estaba gravemente enfermo. Tras largos años de tensiones bélicas, en 1989 las tropas vietnamitas se retiraron para facilitar la firma de un acuerdo internacional de paz. Las Naciones Unidas realizaron en Camboya la mayor intervención de su historia. Miles de refugiados regresaron al país. Se celebraron unas elecciones democráticas y el rey Sihanouk volvió a sentarse en el trono. Pero los Khmeres rojos continuaron empuñando las armas, aunque minados por las deserciones. Uno tras otro, los dirigentes del partido maoísta fueron abandonando a Pol Pot. Su propio cuñado y lugarteniente, Ieng Sary, se acogió a una amnistía y actualmente vive como un potentado, controlando el tráfico de piedras preciosas. Los últimos que quedaron junto al tirano también soñaban con escapar a la justicia. Tha Moc, el autor principal de la represión, Nuon Chea, el cerebro político dirigente de las purgas, y sobre todo Khieu Samphan, que fue jefe del Estado y el rostro amable del régimen. El verano pasado los Khmeres rojos anunciaron la destitución de Pol Pot y lo sometieron a un juicio en la selva. Sentado ante un bizarro tribunal militar, el viejo tirano parecía haberse convertido en un anciano inofensivo, de andar vacilante y mirada perdida. Le acusaban de asesinar a tiros a su principal centurión, Son Sen, y a toda su familia, y fue condenado a prisión perpetua en su propia casa, dentro del santuario de bambú de la guerrilla. Pero nada cambió en su vida. Continuó dando clases de moral revolucionaria a sus seguidores y jugando amorosamente con su hija de 10 años, fruto de su segundo matrimonio. Sin embargo, Pol Pot no volvió a citar las tesis de Marx ni de Mao. Su ideología quedó reducida a una visión del mundo simplista, insistiendo en que violencia y muerte son 2 imperativos revolucionarios. Y en su última entrevista dijo tener la conciencia tranquila, negando todas las evidencias de sus crímenes que consideraba simples errores políticos. 9 meses atrás, Camboya sufría un autogolpe de Estado que destrozaba su gobierno de coalición. Lo daba el primer ministro Hun Sen contra el príncipe Ratnarit, hijo del rey Sihanouk. Para el próximo mes de julio están anunciadas unas elecciones generales en un clima de constante violencia política. Y muchos de los políticos que concurren a las urnas tienen un turbio pasado durante la etapa de los Khmeres rojos. Por eso la muerte de Pol Pot ha sido muy oportuna. Bill Clinton había iniciado trámites diplomáticos para que fuese capturado y juzgado. Y en Camboya no interesaba a casi nadie que el gran verdugo viviese para declarar ante un tribunal internacional. Pol Pot tuvo una ceremonia fúnebre digna de un canalla. Fue quemado en un colchón sobre unos neumáticos con la leña de unos muebles viejos. Entre el humo espeso de su pira se desvanecía la memoria turbia de una pesadilla colectiva. Sus cenizas servirán de abono a la tierra que él regó con sangre. Nadie ha rezado por Pol Pot, pero en Camboya nadie podrá olvidarle. Tampoco nadie en el mundo llora su muerte. Tal vez solo le añore una niña que arrastrará siempre el estigma de haber sido la hija mimada de uno de los mayores verdugos de la historia.